puso dos árboles, ¿cierto? Lo hemos hablado, pero quiero volver a decirlo. Y puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y puso al hombre y le dijo, decide. Ahora, entendiendo que la tierra estaba bajo el gobierno de Satanás, del diablo, de los ángeles caídos, estaba bajo el gobierno de él. Entonces, por eso es que Dios crea un pequeño oasis llamado Edén y coloca al hombre ahí. Edén, la palabra Edén significa delicia. Entonces Dios puso al hombre en un lugar de delicia, donde todo fue creado con una intencionalidad. No me voy a detener ahí. Pero Dios, hasta ese momento, el diablo era eterno. Y Dios tenía en su ser, en su intencionalidad, crear al ser humano eterno. Quiero que me sigan este pensamiento, por favor. Entonces, le puso la capacidad de decidir. Pero el hombre no comió del árbol de la vida, porque en la vida estaba Cristo escondido. El árbol de la vida era una sombra, figura de Cristo hoy en día, por eso él después aparece como el pan de vida, aparece como él, la vida real. Pero estaba ese árbol como un tipo de Cristo. Entonces Adán y Eva, en vez de comer Cristo, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ese árbol independizó al hombre en un gobierno paralelo, en un gobierno que tenía que ver con que estaba contaminado con la simiente de Satanás, de tal manera que el diablo había sido expulsado a la tierra y el diablo estaba creando un gobierno independiente. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en Ezequiel 28, en Isaías 14. Usted puede leer esto que le estoy diciendo, donde él dice que él quiso colocarse en el lugar de Dios, Satanás, y fue lanzado a un lugar. Pero todavía Satanás seguía siendo eterno. Entonces, quiero que puedas proyectar el verso 10 de Efesios 3:10. Porque quiero hablarte un poquito de esto. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Dando a conocer. ¿Qué cosa? La multiforme sabiduría de Dios. Pero el medio que Dios quiere usar es ella. O sea, tú y yo somos el medio. Diga, yo soy el medio que Dios quiere usar para dar a conocer la multisabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Eso es lo que Dios persigue. Dar a conocer. Pero para dar a conocer nosotros tenemos que entender todo el panorama. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Dentro de todas las cosas hizo muchas cosas en la cruz. Pero una de las cosas que hizo, dice que Él venció al que tenía el imperio de la muerte y nos trasladó a nosotros, porque cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, quedó atrapado bajo un gobierno del ego, del yo. ¿El yo de dónde sale el yo? El yo sale del gobierno que el Satanás tiene. Yo me pondré en el lugar de Dios, yo me autogobernaré, yo seré semejante a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Adán en el huerto? Serás como Dios. Y el hombre quedó atrapado en esos principios de autogobierno. ¿Y qué hacemos hoy en día? No te metas en mi vida, no quiero nada de Dios, yo déjeme aquí nomás, yo voy a la iglesia, pero déjeme aquí sentadito, porque yo creo a Dios a mi manera. ¿Qué dice la Biblia en Santiago? Dice que los demonios también creen y tiemblan delante de Dios. O sea, aquí no hay ninguna diferencia a veces entre los demonios y nosotros.
sea, ¿cuál es la gran diferencia que puede haber entre un demonio y usted? Que el demonio no puede obedecer para ser homologado a la naturaleza de Dios. Y usted sí. Usted sí. Usted, si usted se rinde a la voluntad de Dios, se rinde al señorío de Cristo, usted, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, empieza a fusionarse con su espíritu y usted es fortalecido en el hombre interior para que Cristo more en abundancia en vuestros corazones y Cristo sea exhibido en el mundo espiritual a través de usted. ¿Se va entendiendo? Dios me ha dicho que me estacione mucho en esto, porque es necesario que nosotros podamos tener un entendimiento de qué función cumplimos. Entonces, el diablo siendo eterno metió a un ser humano así, al ser humano, una creación pequeñita, una creación, yo a veces hago la comparación, como que el diablo era un elefante y Dios le puso una hormiga. Y le dijo, por esa hormiga yo voy a gobernar la tierra donde tú estás, le dijo el diablo. Y para eso le dijo, hormiguita, vamos a ver esta analogía, hormiguita, tú lo único que tienes que hacer es comerme a mí. Y te pongo el árbol de la vida en medio. Cómeme a mí y como tú me vas a comer a mí, tú lo que comes vas a terminar siendo y multiplícate para que llenes toda la tierra. De tal manera que millones y millones de pequeñas hormiguitas iban a llenar la tierra. ¿De qué? De la expresión de Dios. Pero ¿qué hizo el ser humano? Comió del árbol equivocado, se multiplicó, sí, y llenó la tierra ¿de qué? Del gobierno equivocado. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Si no, me escriben por interno la pregunta. Entonces, el diablo arruinó la creación de Dios. Y dijo, punto para mí. Estamos listos. Entonces, el Señor expulsó al hombre del huerto. ¿Por qué? ¿Y por qué lo expulsó? Porque el diablo le cambió la naturaleza. No porque Dios haya castigado al hombre, no porque Dios haya sido mal, porque Él dice en la Biblia que Él es santo, justo y bueno, y ya la naturaleza del ser humano era contraria. Ya no estaba, ya había sido contaminado, entonces Dios no podía interactuar con algo contaminado. Entonces, por eso aparece Cristo en escena. Y lo que vuelve a hacer Él cambia la esfera de la interacción con el ser humano. Diga, cambió la esfera. Porque antes el ser humano, como nunca comió del árbol de la vida, nunca su espíritu fue activado. Nunca. Y Dios se reservó dentro de tu ser tu espíritu. Entonces dice la Biblia que ahora nosotros, al momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que somos regenerados, volvemos a nacer, somos nueva creación, donde en nuestro espíritu, y como naciste de nuevo en esa zona llamado espíritu, tú empiezas a interactuar con Dios. Eso, el conducto, es como lo que él decía la otra vez yo, es como el cordón umbilical de la mamá con el bebé, por ahí se alimenta, por ahí nos conducimos, por ahí nos alimentamos, por ahí nos nutrimos y vamos conociendo la riqueza de Dios y por dentro Dios te empieza a espiritualizar. De tal manera que el hombre interior va creciendo, se va fortaleciendo y va llenando su ser. ¿De qué? De la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano querido, si usted y yo no entendemos espíritu, no entendemos nada. Si no activamos nuestro espíritu, nosotros solo vamos a conocer a Dios en nuestra cabecita,
pero jamás lo experimentaremos, jamás lo podremos disfrutar. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú le disfrutes. Yo pensé que me iba a dar un amén por último, pero bueno, otra oportunidad, dijo. Hermano, Dios quiere que tú seas uno con Él. Dios quiere empezar a vaciar su persona en ti. Dios no es alguien que está lejos, el cual yo le pido como ¿cómo se llama? El de la lámpara de Aladino, que hay que frotarla para que me cumpla un deseo. No. Él quiere ser tu vida por dentro y ahora Él nació en tu espíritu y Él quiere llenarlo todo de Él para que tú seas gobernado por todo. Y Dios está recuperando al ser humano desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? ¿Por qué desde adentro hacia afuera? Porque eso ya ahora el diablo no lo puede tocar. Diga, ponga su mano aquí y diga, mi espíritu, el diablo no lo puede tocar. Entonces, al menos en tu espíritu el diablo nada tiene en ti. Al menos. Esa es la base, de ahí trabaja Dios. Ahora, si tu espíritu empieza a beber, a conocer a Dios, a experimentar su riqueza, dice la Biblia que el hombre interior, lo acabamos de leer, va a empezar a ser fortalecido y no solo va a estar en tu espíritu, sino que va a empezar a llenar tu alma. Y te va a estar empezando a recuperar el gobierno ajeno a Dios, el gobierno del yo. Dios lo va a recuperar cuando tú eres fortalecido, lo vas conociendo, lo vas disfrutando, de tal manera que Dios te va a recuperar todo. Hermano querido, la verdadera tierra de Canaán eres tú. Para los que tienen un poco de conocimiento en la Biblia, en el Antiguo Testamento aparece la tierra de Canaán como la tierra prometida. Entonces, ¿por qué te quiero hablar de la multiforme gracia de Dios? Porque Dios está trabajando y Dios se provee de una sabiduría que está más allá de lo que tú puedes entender, porque esa sabiduría en la que Cristo fue hecho, dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 30, dice que Cristo fue hecho por Dios para nosotros sabiduría. Él fue hecho para ti, para mí, sabiduría. O sea, sabiduría no es algo que yo voy y compro cuando yo oro, sino sabiduría es Cristo mismo creciendo en tu interior para que tú ahora te empieces a mover por la sabiduría de Cristo como tu vida en tu interior. Amén. O sea, Cristo no solo perdonó mis pecados, sino que Él se hizo espíritu vivificante para que tú seas la morada de Él. O sea, Él está habitando en tu interior. O sea, yo puedo poner mi mano y empezar a disfrutar esta verdad, que yo sea la morada de Dios. Hermano, y esa multiforme sabiduría es la que Dios está mostrando al mundo espiritual. Porque cuando el diablo dijo, te eché a perder tu creación. Entonces Dios dijo, no, yo voy a poner una enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, de tal manera que tú no vas a ver el gol de media cancha que te voy a hacer. O sea que estamos en el Mundial. Por favor, ponete Hebreo, Sofía, o no sé qué es la que pone la Ariela. Pone Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2. Verso... A ver, pone el 11, a ver. No, el 12. El 13. Dice, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Sigue, por favor. Así que por cuanto los hijos, diga, yo soy hijo. ¿De quién? De mi Padre que está en los cielos. Como los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también lo hizo.
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es o sea, hermano querido, lo que Cristo hizo en la cruz, diablo, tú me echaste a perder la creación, me echaste a perder al ser humano, pero yo no me preocupo porque yo tengo una multiforme sabiduría, dice Dios, que tú no la tienes, y yo voy a hacer que esa creación sea recuperada por medio de mi Hijo, para que participe por medio de la sangre y la carne, para matar al que tenía el imperio de la muerte. O sea, el personaje que era eterno lo dejó temporal, y al que era temporal lo dejó eterno. Éramos temporales, pero Él venció al que tenía el imperio, y el que venció Cristo. Por eso dice, si yo resucité, vosotros también resucitaréis juntamente conmigo. O sea, el que era temporal, el que él decía al diablo, ja, 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 vaya a morir. Y por mucho que se esforzó Matusalén, murió igual, porque lo dejó temporal. Y ellos creían que iban a vivir por siempre, porque ellos fueron creados en forma eterna. Pero el pecado empezó a abundar, se empezó a homologar tanto y empezó a crecer dentro de la naturaleza nuestra, que creó una... Pues terminamos siendo, dice la Biblia, carne. ¿Qué es la carne? Es algo corrupto. La corrupción, el hombre exterior. Tú y yo somos corruptos. Por eso que hoy en día ni siquiera vivimos 900 años. ¿A ti te gustaría? Dice, ay, me gustaría haber sido como Matusalén, vivir 900 años. Y hermano, tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Porque si ya te cuesta llegar a 80, 90 o 100 años, ya pasar los 100 años, hermano querido, sin dientes, sin vista, más arrugado que pasa. Te planchan y no pasa nada. Si nos cuesta llegar así, como caminando despacito, porque no podemos, imagínate. Entonces Dios cuando dio en Génesis 6 dice, más serán los días del hombre 120 años. Lo que Él está mostrando no es diciéndole, estos compadres, estos desgraciados, como se portaron mal, le voy a achicar los años. No, lo que está mostrando ahí es un acto de amor, de decir, estos no pueden pasar más allá, porque yo los tengo que recuperar antes de los 120 años, para que ellos no se queden en la temporalidad y sean traspasados a la eternidad, juntamente con Cristo. Eso es evangelio. Entonces, cuando decimos que Él gobierna, es porque, les vuelvo a decir, al menos los que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Eterno dentro de Él. Y no solo tenemos el Espíritu Eterno, sino que tenemos el Espíritu de resurrección, que nos traspasó de una temporalidad a la eternidad. Y ahora ese Espíritu Eterno, ese Espíritu de resurrección, quiere empezar a operar en ti. Pero ¿qué hacemos nosotros? Igual que el niño que no quiere comer. Dios está, el avioncito. ¿Y qué hacemos nosotros? No quiero. No quiero. El apóstol Pablo le dice, debiendo ser ya maestro, debiendo ya ser maduro, son niños. No quiero. Y ese es el problema, como iglesia no hemos quedado en estado de niñez y hemos dejado de ver los misterios ocultos, la verdadera multiforme sabiduría de Dios. Hermano, el diablo creía que le había ganado a Adán y Eva, pero la multiforme sabiduría de Dios levantó el postrer Adán. Y ahora nosotros no estamos en el primer Adán, estamos en el postrero. Hermano, Dios levantó a un rey David y todos hablaban, él mató a 10.000, o sea, Saúl mató a 1.000, David a sus 10.000 y todo, el rey que andaba conforme al corazón de Dios. Y el diablo dijo, a ver si este va a andar conforme al corazón de Dios. Y le levantó una Betsabé. Y él quedó cautivado. Hermano, tenía no sé cuántas mujeres y quedó cautivado por Betsabé. ¿Por qué? Porque el diablo todavía operaba en él. Él. Imagínate, él que no tenía lo que hoy día tenemos.
Él no tenía el hombre interior, él no podía ser fortalecido en el hombre interior. Él era tentado y tenía que aguantársela nomás, compadre. Entonces el diablo dijo, voy a echar a perder a este compadre. Así que andá conforme al corazón de Dios. Le levantó una mujer, se metió con la mujer, le nació un niño, y ese niño después el diablo lo mató. Y Dios dice, jaja, tú me querías echar a perder al hombre que andaba conforme a mi corazón. Pero ese hombre nunca se desvió. Dijo, he pecado contra el cielo, dice, he pecado contra el cielo y he pecado contra Dios. Él fue y se rindió a él, y ese hombre empezó a restaurar, pidió perdón por el pecado y dijo, Dios, tú eres, tú gobiernas, tú gobiernas. Mi alma está destrozada porque murió mi hijo, pero tú gobiernas, tú te reconoces. Y aún los siervos, dice la Biblia, que ellos dijeron, tenían miedo de decirle que el hijo había muerto. ¿Por qué? Porque mientras el hijo vivía, él se postró, no comía, oraba para que Dios tuviera misericordia de su hijo, pero el hijo murió. Y entonces los siervos tenían miedo de decirle, tu hijo murió. Cuando él vivió que estaban cuchuchando, porque él le dice, tú, no, yo, tú dile, que no, el rey capaz que me corte la cabeza. Y él miró para atrás y dice que los vio que estaban en esa y dice, ¿murió mi hijo? Él se levantó, se sacudió, los mocos colgando, se los sacó. Fue, se bañó y dijo, tráigame comida. Y la gente quedó. No entendemos. Porque él dijo, si Dios ya no lo, Dios ya habló. Y si Dios habló, yo sigo, yo sigo, yo sigo. Y el diablo creía que le había ganado la partida a David, pero dijo Dios, no, 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 yo te levantaré un Salomón. De tal manera que Dios levantó un Salomón del error, del pecado. Ahora, no estoy facultando el pecado, pero aquel que entiende la sabiduría de Dios enfrenta el problema. Le dicen, a lo mejor estoy ahogado en deuda, no sé cómo salir. Yo me metí, yo me metí, es lo primero que hay que asumir. Yo me metí en la deuda, pero no, Señor, yo ahora quiero que tú te involucres, que tú empieces a mostrar tu multiforme sabiduría para que yo pueda salir y tú puedas mostrarme a mí, al mundo espiritual, que de un vaso caído tú puedes hacer una nueva creación y mostrarle al mundo espiritual para que él pueda ser levantado. Pero no yo, sino Cristo en mí. No yo, sino Cristo en mí. Pero para eso hay que estar dispuesto. Para eso hay que rendirse. Dios le dice a Moisés, le dice, tú vas a liberar el pueblo de Israel. ¿Y qué cree que usted hizo Moisés? Mató a uno. Porque creía que, no, como Dios me dijo que yo iba a liberar, él agarró a su manera, por hermano querido. Lo que hacemos nosotros. Dios me dice que me iba a bendecir y tú te ponías a hacer negocios como mal en la cabeza, fracasaste en todo. Y tú dices, pero Dios, si tú me dijiste que me iba a bendecir, sí, pero no tú, yo en ti. Diga, es Cristo en mí, exhibiéndome como su obra transformadora al mundo espiritual, no yo, sino Él. Sino Él. Porque hermano querido, cada vez que nosotros lo hacemos a nuestra manera, nos equivocamos de árbol. Cada vez que lo hacemos a nuestra manera, nosotros lo empezamos a hacer. Dios todavía no se mueve y tú vas 10 kilómetros para allá. Hermano, golpea al que está al lado, dile, oye, anda a buscar a Cristo que se te quedó atrás. Hermano, Eclesiastés dice esto, dice que tiempo y ocasión bajo el cielo a todos nos acontecen. Todo tiene su hora bajo el cielo, todo. Hermano querido, tú necesitas dos cosas, al menos para entender los tiempos de Dios. Necesitas una palabra y necesitas discernir el tiempo. Es moverte a la velocidad de Él. Si no, nosotros seguimos haciendo las cosas a nuestra propia velocidad.
Entonces disponerse y decir, quiero que por hoy usted pueda entender en su espíritu que no se trata de hacer las cosas a su manera, es a la manera de Él para ser exhibido en el mundo espiritual como la obra creadora de Dios. Hermano querido, dice que Él participó de lo mismo para destruir por medio, el medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a. Hermano, cuando se nos revela el Evangelio, nosotros no vamos perdiendo el temor a la muerte. Porque la muerte es algo que te lleva. Hermano, hoy es que yo le tengo miedo a los aviones. ¿Ha escuchado eso, no? No, usted no le tiene miedo a los aviones, le tiene miedo a la muerte. Usted es un siervo de la muerte. No, es que he escuchado por ahí, si alguien se siente ahí, es que está tan malo la ciudad, para no decir Santiago. Tan mal. Ah, eras tú. Ah. Hermanos, pensamientos de esclavitud. El problema es que usted y yo no creemos que estamos siendo llevados, sometidos bajo el servicio del temor. Que hay que hacerle caso a la mamá y al papá porque si no me van a pegar. Son pensamientos de la carne, son pensamientos ajenos a Dios. No, es que hay que hacerle caso a Diosito, que Diosito lo ve todo. Y como lo ve todo, tienes que portarte bien, porque si no, Dios te va a castigar. ¿De dónde salió eso, hermano querido? De gente que está sirviendo a la muerte sin saberlo. Porque si Dios quisiera castigarnos, hermano querido, hace rato que lo hubiera hecho. Jamás hubiera mandado a su hijo a recuperar su creación, su obra maestra. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 10 por ahí, o 9. Dice la Biblia que somos hechura suya, creado en Dios para buenas obras. Esa palabra hechura, yo lo he dicho, es poema. Somos el poema de Dios. Y el poema, la palabra poema es obra maestra. Yo soy, diga, ponga su mano aquí, a ver. Dígalo con dignidad. Yo soy una obra maestra creada por Dios para buenas obras. Yo no hago buenas obras para ganarme el favor de Dios. Yo fui creado para buenas obras porque soy la obra maestra de Dios. Soy el Picasso de Dios. Soy la Mona Lisa de mi Padre. Pero ¿cuál es la persona, el pensamiento cuando está sujeto a servidumbre? Es un pensamiento ajeno, un pensamiento que dice, no lo puedo, no lo sé, no lo tengo. Cuando Dios dice, tienes a Cristo dentro, como tienes a Cristo dentro, tienes la multiforme sabiduría de mí a favor tuyo, pero deja que opere. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos operando en una sabiduría humana. Y la Biblia dice en Corintios que la sabiduría humana, por muy buena que sea, es más necia que si Dios tiene algo necio, la sabiduría humana, lo mejor nuestro, es más malo que lo peor de Dios, si es que Dios tuviera algo peor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros terminamos haciendo todo a nuestra forma. Dile que está al lado tuyo, muévelo así para que no se quede dormido, dile, deja que Dios opere en ti y muestre la sabiduría de Él en el mundo espiritual. Entonces, mira, mientras el diablo está tratando de destruir de afuera hacia adentro. El diablo destruye tu cuerpo. No, pastor, ¿cómo va a destruir mi cuerpo? Mire. ¿Ah?
Mírenme, po. No, sí, está bonita idea. Dice. Nosotros nos preocupamos y mira en el espejo y se echa cremita, se, se maquilla, no voy a decir se pinta porque me dicen que las casas se pintan, me dicen de la casa, ya te estáis pintando. Ahora, ¿hay problema con eso? No, pastor, no, no, hermano, no hay ningún problema. Pero lo más importante, Dios dice que están dentro de ti. Porque dentro de ti, Dios está creando ocultamente, formando al Hijo dentro de ti, de tal manera que cuando Él vuelva a crecer, empieza a crecer, a formarse dentro de ti y llega la manifestación del Hijo hacia afuera, el diablo dice, ¿y de dónde salió este? ¿De dónde? Si este era un apático, este era un indiferente, este andaba, no, este andaba más perdido que, o sea, Dios te rescató de allá, te rescató y el diablo jura en su cabeza que todavía te tiene. Pero el Cristo creció desde adentro, entonces el hombre interior se va fortaleciendo. Cristo empieza a habitar en vuestros corazones. O sea, ¿qué quiere decir habitar? Él empieza a tomar, gana terreno, el gobierno de Cristo empieza a ser ejecutado en ti, de tal manera que esa mujer, ese hombre odioso que había que aguantarlo cuando andaba contenta, no, este hay que aguantarlo. Y cuando anda triste, no, este hay que, tráete el bombín. Porque el diablo nos engañó tanto y nos hizo estar sujetos a servidumbre. Entonces, cuando la multiforme sabiduría de Dios empieza a operar, Señor, que empiece a operar tu sabiduría, que empiece a operar, Señor, quiero moverme en la sabiduría que está puesta en mi espíritu, porque en mi espíritu está la verdadera sabiduría, esa sabiduría eterna, esa sabiduría porque Cristo fue hecho mi sabiduría. Nuestra sabiduría, entonces Cristo de adentro, esa sabiduría empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y de tal manera que tú empiezas, la misma experiencia que has reaccionado 10.000 veces mal, viene Cristo, creció en ti y tú empiezas a funcionar distinto. Y tú dices, no yo, sino Cristo en mí. La multiforme gracia de Dios operando en mí. Mira, nosotros necesitamos tanto. El otro día hablábamos con gente, parece que en una semana te pasan casos iguales. ¿Te has dado cuenta, Vero? Como que Dios te dice, estos son los casos de esta semana. Ta, 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 ta. Y todos los casos iguales. Ta, 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 ta. Entonces llegáis el domingo y los tomáis de, predica eso. ¿Ah? Claro, esa era para mí, claro, porque hay algo que Dios te, no sé, es la multisabiduría de Dios, que va viendo cómo su gente, su pueblo, su hijo empieza a crecer en cada uno de nosotros. Es una obra de Dios, no es mía. Entonces, todo demandando dentro, todo demandando. Es que mi marido no me dice que yo estoy bella. Hermano, hay un problema que tu marido te diga que te bella. No, ninguno. A mí me tiran piro por ahí, estoy bello. Ahora, el problema es cuando no te lo dicen o quedas atrapado. Y tú te haces alguien necesitado de eso. Necesito que me digan que me aman. Necesito que me digan que me veo bien. Porque si no te lo dicen, el diablo empieza a trabajar. ¿Viste que nadie se dio cuenta? Hermano querido, muchas veces mi señora se cortó el pelo y yo no me di ni cuenta hasta como una semana. Si ella hubiera esperado que yo me diera cuenta, hermano, y vivir con la expectativa, ay, que no se dio cuenta que yo fui al peluquero y yo cazando mosca. ¿Qué creo en ella? Una amargura, ¿o no? ¿Sí o no? Y esa amargura empieza a gobernarla dentro. Y cuando ya te gobierna, se posiciona en ti. En cambio, cuando tú estás pleno dentro, tú ese viene, oye, te cortaste el pelo, te ves linda. Oh, gracias.
es una yapa. Es la Santa Isabel, Santa Yapa. Entonces, Dios cambió, Dios cambió la plataforma de origen de las cosas. Dios cambió la fuente. Nosotros venimos, los que no, cuando llegamos al Señor, todos somos alimentados desde afuera, todos, todos los mojonjos, las calilas, todos. Dije que no lo iba a decir más, pero no aguanté, fui débil. El diablo me tentó. ¿Ah? Eso es para que despierten. Entonces, desde afuera, alguien que no tiene a Cristo gobernando en su alma, empieza a ser gobernado y empieza a ser sometido a servidumbre. Por eso Pablo es categórico, hermano, no seas engañado por huecas sutilezas, por filosofías, por pensamientos de hombre, de tal manera que os extraviáis y os así ajeno. ¿Por qué? Porque no se trata de una sabiduría humana, se trata de la sabiduría de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios, que Cristo en nosotros creciendo día a día, ganando en tu interior para que Él sea gobernando todo, porque Él quiere llenarlo todo y en todos. Él quiere que tú estés tan lleno de Él, que ya llega un momento en que tú no necesitas la aprobación de la gente, tú das Cristo. Empiezas a expresar Cristo. Pero no ese Cristo aprendido aquí, sino el Cristo gobernando acá, con convicciones profundas. Porque yo voy a la casa de mi Padre, yo voy a congregarme con mis hermanos, no a buscar, sino a darle gloria a mi Rey. Todavía nosotros somos de los que venimos a buscar. Pero va a venir un día donde estaremos tan llenos de Él que llegaremos acá solo a darle gracias. Gracias, Dios, por la experiencia de la semana. Gracias porque tú has nutrido mi interior y yo puedo darte gloria porque soy amado, soy honrado por ti, porque soy de gran estima y no necesito que alguien me esté inflando. Porque es Cristo en mí. La esperanza de gloria. Eso es evangelio, hermano. Eso es evangelio. El evangelio. Llegamos todos buscando algo, pero ese algo no es algo que me pueden dar, sino es algo que yo puedo portar. Alguien que yo puedo portar, no algo, es alguien que está en mí, es Cristo en mí. Hermano, la Biblia me enseña, no tengo tiempo para entrar ahí, pero la Biblia me enseña que yo soy la morada de Dios y yo moro en Dios. Somos morada mutua. O sea, Dios mora en mí, adentro, y yo como persona moro en Él. Por eso que el diablo ya no empieza no a tener nada, porque por dentro es Cristo creciendo y por fuera Él guardándote. Soy la morada de Dios y yo moro en Él. En la vida de Cristo, Cristo no solo no es una religión, es una esfera donde nosotros habitamos. Pero esto dice la Biblia que tú debes aprender a verlo en fe, para que tú seas una persona que declara. Hermano querido, el gran error que tú cometes y yo cometemos es quedarnos cautivos de un pensamiento, en vez de levantarte y empezar a declarar la palabra de fe. El pensamiento te dice que, no, sonaste. ¿Viste que no hay cambiado nada? ¿Viste que eres la misma de siempre? En cambio, alguien que se para, dice, Señor, mira, volví a hacer lo mismo, sí, te pido perdón, pero me levanto porque yo soy nueva criatura. Padre, rindo esto al gobierno tuyo, rindo esto al señorío de ti, de tal manera que a la próxima vez, no yo, sino tú, gobernándome y expresándote.
Gáname, Señor, gáname. Esta palabra la hemos dicho, Señor. Aprende a orar y decir, Señor, gáname. Gáname. Recupérame en cuerpo, alma y espíritu para que tú seas expresado. Espíritu, alma y cuerpo. Yo no necesito ir a una reunión para que me den un voladero de luces y que me aspire a Dios. En vez de aspirar a otra cosa, viniste. No. Está bien que comenzamos así. Está bien para el que recién está siendo introducido. Viene y él se sintió bien y avanzó, porque solo las formas que Dios te va cautivando, te va enlazando con lazos de amor. Pero hermano querido, eso con el tiempo debe ir madurando. O sea, yo no puedo estar 5 años en la iglesia y seguir esperando. Señor, cautívame. Que algo dio como un toque. Debemos ir madurando, creciendo. Señor, yo sé que tú eres fiel porque lo he comprobado. Dentro de mí está tu verdad, está tu gobierno, está tu señorío. Amén. Todo eso es para que podamos ver que usted y yo cambiamos, usted y yo avanzamos. No es por su, hoy como el Felipe, hoy, ¿cómo has cambiado, Felipe? Y Felipe se va así y dice, sí, pastor, no soy como la incircuncisa de mi esposa. Porque así somos de perversos en nuestra cabeza, ¿o no? ¿Sí o no? No soy como ella. En cambio, el que entiende en su espíritu que Dios está trabajando dentro de él y en la multisabiduría de Dios. Por eso David decía, alma mía, no olvides ninguno de sus favores, porque tu alma está hoy acá, pero más rato olvido todo. No olvides ninguno de sus favores. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en ti. Él, el Señor, el Padre, de quien toma nombre toda familia, Él es mi Padre. Y desde ahí nace todo. Hermano querido, cuando tú reconoces a Dios como Padre, porque decir Padre es fácil. Padre, 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 Padre. Es fácil. Pero llegar a un entendimiento de que Él es mi Padre, eso lo puede hacer el Espíritu. Porque aquel que reconoce a Dios como su Padre sabe que Él es su fuente. Él es el origen. Un padre da origen a una familia. El padre. El padre es el que insemina todo. O sea, da origen a las cosas. Entonces, cuando yo estoy diciendo que Él es mi Padre, lo que estoy diciendo yo, Padre, vuelvo a ti, porque si tú haces que algo nuevo se geste en mí, eso perdurará en el tiempo, porque mi Padre no es solo mi Padre, sino que es eterno, y toda semilla que salga de mi Padre dará inicio a algo y algo eterno. Amén. Por eso, cuando nosotros oramos, reconocemos a Él como nuestro Padre, como nuestro Padre. Señor, eres mi fuente. Eres mi fuente. Eres mi fuente. Necesitamos que todo salga y se geste desde Él. Desde Él. Y para eso Dios puso en ti su Espíritu. Como decía Mario, el Espíritu Santo dentro de ti. Mira, el problema es que a nosotros nos ha hecho mal la palabra Espíritu Santo. No porque sea una palabra mala, sino porque nos ha faltado entendimiento. Porque cuando tú hablas del Espíritu Santo, como que a mí me enseñaron, hermano querido, que yo no me podía subir al púlpito, porque ahí estaban los santos de los santos. Entonces nosotros éramos guardatemplo. Entonces, para subir ahí a hacer el aseo, hermano, pobre que te pille con pecado. De verdad.
porque ahí estaba el Espíritu Santo. Y no había que meter ruido porque el Espíritu Santo es como paloma, entonces como a la paloma tú le metes un poquito de ruido, se va. Hermano querido, la palabra Espíritu Santo es porque hace una diferencia nomás, nada más en la Biblia, que Espíritu Santo es de dónde salió, del Padre Santo. Pero no es que yo lo vaya a espantar, ¡bum! Y se va. No. No se va. O sea, el único santo es su espíritu, pero él no quiere que tú lo veas como algo inalcanzable. No, Él vino y no solo ahora en el Espíritu, el Espíritu Santo, sino que ahora Él vino como el Espíritu vivificante. ¿Cuál es la gran diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu vivificante? Teológicamente hablando. El Espíritu Santo es el Espíritu que Dios porta, pero Dios necesitaba recuperar su creación. Entonces, como era santo, no podía entrar en ti. ¿Por qué? Porque es santo. Y tú eras inmundo. Una naturaleza equivocada. Entonces, el Espíritu Santo tenía limitaciones. Era lo que te estoy diciendo, a lo mejor nunca lo habías visto. No podía entrar en el hombre. Entonces dice la Biblia que Cristo vino lleno del Espíritu Santo. Y Él venció en todo. De tal manera que ahora Él dice, es necesario que yo me vaya para que venga alguien, porque yo puedo estar entre vosotros, pero el que viene estará en vosotros. O sea, el que viene no solo es el Espíritu Santo, por favor, lo incluye, pero no solo es el Espíritu Santo, sino que ahora es el Espíritu procesado, el Espíritu que era Dios en un cuerpo de hombre. Por eso Cristo, cuando por ejemplo, Natanael, para que me entiendan, Natanael le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Cómo es la? Claro, porque él era hijo de Dios, sí, era hijo de Dios, pero también era el Hijo del Hombre. O sea, era el Hijo divino perfecto y el Hijo humano perfecto. Entonces él se mezcló en dos naturalezas, por eso Él vino en carne y sangre, para crear una sola naturaleza. ¿Cuál? El Espíritu vivificante. Y el Espíritu vivificante ahora está dentro de ti. O sea, dentro de ti está el Hijo Divino y todavía sigue habitando el humano, siendo perfeccionado a la imagen del verdadero Hijo del Hombre. Espero haberlo dado a entender. Entonces, por eso es que nosotros nos vamos despojando de la vieja creación, nos vamos despojando de la vieja naturaleza. Y cada despojo que tú vas haciendo, no eres tú, es la multisabiduría de Dios que empieza a operar en ti. Hermano, ¿cuántas veces tú has querido cambiar? ¿Cierto? Más encima, parece que entre más tú quieres cambiar, menos puedes. Más se te hace a cuadrito. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nace en la carne sigue siendo. Entonces cuando tú te expones, Señor, gracias por ver esto. Gracias porque veo que más necesito de ti. Señor, lo dejo ahí. Y veo que tú eres mi fuente. Veo que tú eres mi provisión. O sea, Señor, cuando yo bebo de ti el amor, cuando yo te bebo a ti como gracia, como yo te bebo a ti como mi paz, esa paz empieza a gobernar dentro de mí. El amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor no es una sensación. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona. Entonces, cuando esa persona crece en mí, porque dice la Biblia que Dios es amor. Él es amor. Él no da amor. Él se da a sí mismo. Por eso es que dice que mandó a su Hijo para que Él se diera. ¿Por qué? Por nosotros. O sea, la cruz es la expresión más grande de amor
que ese amor que estaba arriba en el trono, en una zona inaccesible como naturaleza, hoy yo la puedo tener dentro de mí. Por eso que dice la Biblia, nosotros tenemos a Dios metido dentro. Somos la morada. Y ahora ese Dios quiere gobernar dentro de ti. Pero pucha que nos cuesta, hermano querido, darnos cuenta. El otro día hablamos con la Vero y decíamos esto. Qué ganas de haber tenido este entendimiento hace años atrás. Tanto nos cuesta rendirnos a Él. Todo se trata de rendición. Él va a crecer en la medida que tú te rindas. Que tú puedas entender que tus gracias naturales tienen fecha de caducidad. Tú, dentro de ti hay una eternidad que tú quieres funcionar con cosas temporales. Y aquí viene, pues si yo también puedo amar, po. Yo también puedo amar a la Sofía, que es mi hija. Puedo amar a la Vero, pues si es mi esposa, entonces prometo amarla, respetarla, honrarla por toda la vida, hermano querido. El primer refalón, a los primeros meses tú la querís puro, Señor, llévatela. Señor, llévatelo. ¿Y dónde quedó tu amor? Acabáis hace un mes de decirle, te voy a amar en las buenas y en las malas, en la cebolla y el pan, en el asado. Hermano querido, al primer problema, hasta ahí te llegó, po. ¿Por qué? Porque todo lo nuestro, diga esto, todo lo mío que se genere en la carne tiene fecha de vencimiento. Todo. Pero cuando estamos pendientes, por eso dice la Biblia en Juan 15, separado de Él, nada. Mira, yo lo he explicado esto, tu ser es como una manguera. No sé si lo dije aquí o no, pero tú eres como una manguera. Hay mangueras más grandes, más chicas, más delgadas, más gruesas. Y conectada a una llave. Algunos tienen, sí. Conectada a una llave. Ahora, tu vida es la manguera. Al otro lado, la meta es que salga agua. ¿Qué vendría siendo la agua? La manifestación de Cristo en ti. Amén. O sea, que al otro lado dice que la palabra que el fruto del Espíritu es gozo, paz, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿qué es lo que, si yo lo veo como una demanda, al otro lado tú tienes que manifestar gozo, paz, fe, benignidad, mansedumbre? ¿La manifiesta? Para manifestar eso necesitamos primero que la llave esté abierta. La llave abierta la produjo Cristo. La llave abierta la produjo Cristo. Ahora, esa manguera es tan gruesa en ti como de acuerdo a la comunión que tú tengas con el Padre. Cristo restauró la comunión. Escúchame, por favor. ¿Cristo qué hizo? Abogado tenemos para con el Padre, justificados por fe tenemos paz para con Dios. O sea, lo que Él hizo restauró nos volvió a enchufar la manguera. ¡Pum! Ahora, el grado de comunión que yo tenga con Él va a ser el tamaño de mi manguera. El caudal. La comunión define caudal. O sea, si yo voy una vez a la semana, perdón, el domingo a tener comunión con el Señor, mi manguera va a aparecer, no va a parecer manguera, va a parecer despiche. Porque va a gotear nomás. Pero si la comunión es diaria, la meta es que sea manguera de bombero, ¿cierto? ¿Cuántas pulgadas tiene? 110 la más grande. Así. Entonces al otro lado, un caudal. Ahora, ¿de quién es el caudal? De la fuente.
Ahora, ¿qué hacemos nosotros en la manguera? Mira lo que está brotando de mí. ¿Ah? Mira el tremendo caudal. ¿Ah? Oré y la persona se sanó. Y cree, "Ah, es que yo puse las manos y se sanó". Es el caudal. Diga, es el caudal. Todo tiene que ver con el caudal. ¿Qué hace el diablo? Te corta la manguera, por mano. O te la dobla. Ahí. Entonces al otro lado tú la sacudes y gotea, pero el diablo te tiene ahí, porque el diablo viene, dice que viene a matar, robar y destruir. ¿Qué cosa? El caudal. El diablo no tiene plan contigo porque ya te mató. Diga, el diablo ya me mató. ¿Qué mató? Tu naturaleza. Por eso dice la Biblia que la vieja naturaleza, el diablo ya la mató y ya está muerta. Cristo la llevó a la cruz, pero de tal manera que ahora se está gestando una nueva naturaleza. Pero nosotros seguimos defendiendo a la vieja naturaleza. Seguimos defendiendo. Entonces el diablo te la estruja y te la... Ahora, ¿el caudal existe? ¿Qué está pasando? Se cortó el flujo, se cortó la comunión. Entonces, ¿cuándo es? ¿Por un pecado? ¿Por un engaño? ¿Por algo que está ocurriendo en tu cabeza? ¿O un pecado que cometiste? Entonces, cuando tú dices, Señor, cometí este pecado, ¿voy a dónde? Mi abogado. Porque fiel y justo es Dios para perdonar nuestro pecado y nuestra maldad. Entonces, ¿qué empieza? La manguera se empieza a estirar de nuevo. No hiciste nada, solo fuiste a pedir perdón, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. No quiero ser igual, Señor. Enséñame a que la comunión no se corte, porque cuando la comunión fluye, caudal garantizado. Entre más comunión, más caudal. ¿Dónde se genera eso? En tu espíritu. Por eso dice acá, verso 16 de Efesios 3, por favor. Tito. Leámoslo juntos, diga, para que os dé conforme que esas de su gloria, la llave, el ser caudal, para que, 17, para que habite por la fe en vuestros corazones, de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender sea anchura, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud. ¿Cuál es la meta? Ser llenos de la plenitud de... Ahora, el caudal va lleno de él, ¿cierto? Puede ser cuestionar, chico, grande, pero entre más grande el caudal, más expreso, más manifiesto, más habita Cristo dentro de mi corazón. Él va gobernando y conquistando mi interior. De tal manera que yo voy comprendiendo, porque la riqueza, el caudal es tan rico en riqueza, que él sobre todas las cosas es amor. Y te va cautivando en amor. Hermano, cuando uno ama a alguien en forma natural, cuando uno ama a alguien, no decir, te amo, pero no te invito a un helado porque es mi plata. No hacemos eso, ¿cierto? O sea, lo hace participante de qué? De sus riquezas, de sus bienes, ¿o no? Lo hace participante. O sea, hermano, solo porque está en medio del amor, tú participas. Y dice la Biblia que Él me amó con amor. O sea, ¿puedo participar o no? Podemos participar. ¿Dónde participamos? En nuestro espíritu. Cierra tus ojos un momento, pues ya nos pilló la hora. Pero de verdad, mira, que tú puedas por un momento entender que dentro de ti hay un espíritu.
está el Espíritu tuyo y está el Espíritu del Señor en tu interior. De tal manera que ahí está la comunión. Ahí yo puedo disfrutarlo a Él. Y quiero pedirte que tú puedas orar por ti. Y le puedas pedir al Señor que te dé la capacidad de poder entender que Él quiere tener una comunión contigo, que Él quiere darse a conocer. Señor, gracias porque en nuestro espíritu tú te quieres dar a conocer. Si tú fueras un caso perdido, Él nunca hubiera reservado el Espíritu Santo, el Espíritu tuyo, para que fueran uno. Tú y Dios eres uno con Él en el Espíritu. Padre, oramos, Señor, como oraba el apóstol Pablo. Señor, para que podamos entender este misterio. Es un misterio. No lo podemos comprender en la cabeza, pero sí podemos disfrutarlo, Señor. Padre, podemos empezar a disfrutarte a ti en nuestro espíritu. Podemos conocerte, podemos disfrutarte, podemos gustar de lo que tú eres dentro de nosotros. Hermano, le puedes dar gracias al Señor que puedes conocerlo a Él en tu espíritu. Él dejó de ser un Dios desconocido, Él dejó de ser un Dios ajeno para convertirse en nuestro Padre. Y todo fuera gestado nuevo desde Él. Señor, gracias porque estás en nosotros. Gracias, Señor, porque podemos disfrutarte en nuestro espíritu, Señor. Nuestra cabeza nos dice muchas cosas, pero por la fe creemos que tú habitas en nosotros, Señor. Que podamos ver, Señor, que dentro de nosotros podemos gustar de tu plenitud. Podemos gustar de tu riqueza, Señor. Conocer la hermosura tuya, contemplarte. Como decía Verónica, leer cantares, Señor. Un beso de un pacto, Señor, que tú nos introdujiste. Gracias, Señor, porque fuimos liberados. Hermano, ora por ti, dale gracias al Señor porque fuiste liberado. Tú no necesitas orar para ser liberado. Tú ya fuiste liberado del poder, de la servidumbre, de la muerte, el temor. Ya fuimos liberados. Señor, gracias porque podemos empezar a habitar en tu eterna verdad, Señor. En una verdad presente, ya fuimos liberados, Señor. Hermano, si lo logras ver, que Él ya te liberó de que tú fueras gobernado por tus emociones. Él ya te liberó. Que tú y yo podamos ver que ya fuimos liberados de esa plataforma de siempre estar pidiendo algo a alguien y validarnos para que nos digan que estamos bien, cuando realmente yo no necesito, tú no necesitas que alguien te diga que estás bien, porque ya Él habita en ti. Y la nueva creación ya está en tu espíritu, está en tu corazón. Ahora es tiempo que ella crezca, pero ya está, ya está, ya está. Ya está, hermano, no necesitas pelear para cambiar, sino necesitas rendirte a la vida que ya está.
No necesitas pelear para cambiar, sino empezar a rendirte a la vida que ya está. Ya está. Cristo ya lo hizo por ti. Cristo ha dado, Él fue hecho para ti sabiduría, justificación, redención. La sabiduría de Dios, esa sabiduría oculta que hoy nos tiene dentro de Cristo. Ya fuimos introducidos en Él. No necesitas pelear, sino necesitas disfrutarlo, rendirte a Él. Espíritu Santo, enséñanos a ver dónde estamos, dónde fuimos introducidos. Seguimos sintiendo cosas que son falsas, cuando por la fe habitamos en ti. Queremos verlo más claramente, Señor, que ya llegamos, que tú eres nuestra fuente. Señor, tú le dijiste a la mujer samaritana que de su interior, que ella sería una fuente, que de su interior correrían aguas. Sería una fuente que salte para vida eterna. Padre, dentro de nosotros ya está la fuente. Dentro de nosotros ya está la vida de Cristo. Dentro de nosotros tú estás habitando, tú ya has sido hecho para nosotros todo lo que necesitábamos, pero oramos para verlo. Hermano, ora por ti, para anhela verlo, hermano. Abre tu boca, no te quedes con tu boca cerrada. Anhela ver, anhela ver. Señor, quiero ver, quiero ver. Si lo ves, puede ser tuyo. Si lo ves, Señora, enséñanos a ver por fe lo que ya tenemos, Señor, en ti. La Biblia dice que ya somos ricos en nuestro interior. Somos ricos en ti, en gracia, en sabiduría, en inteligencia, en dominio propio, en fe, en mansedumbre, en gracia, en templanza, en quietud. Ya somos ricos, pero oramos para ver lo que ha sido puesto en nuestros corazones. Señor, que la comunión tome otro sabor este tiempo, porque la comunión hace que estas cosas florezcan, hace que estas cosas salgan al otro lado, como una manifestación clara. Solo la comunión en el Espíritu. Oramos, Señor, que vengan días donde recuperamos la verdadera comunión. La verdadera comunión. Una comunión en disfrute. Una comunión basada en la verdad presente, la verdad que constituyó Cristo, no nosotros, Señor. Condúcenos, Señor. Condúcenos. Condúcenos más cerca del Padre. Espíritu Santo, condúcenos. Condúcenos cada vez más cerca de Papá, más cerca de Él. Poderte disfrutar. Suena tan extraño en nuestra cabeza la palabra disfrutar, porque el diablo nos engañó creyendo que el evangelio era algo tortuoso, algo que había que aguantar, aguante y resiste. Y la verdad que equivocamos la fuente, Señor. Tú eres nuestro disfrute. Eres la realidad de todas las cosas. Eres la verdadera paz, el verdadero gozo. La verdadera felicidad está en ti, Señor. La verdadera paciencia. Todo lo verdadero está en ti.
Tú eres la verdadera provisión. Tú no das provisión, tú eres la provisión. Tú no resucitas, tú eres la resurrección. Tú no muestras un camino, tú eres el camino. Tú no abres los ojos con una palabra de verdad porque tú eres la verdad. Tú no das luz, tú eres luz. Señor, que estas verdades vayan tomando cada vez más peso en nosotros. Más peso de gloria dentro de nosotros, Señor, siendo transformados a la misma imagen, dice la Biblia, a la misma imagen. Señor, que la palabra nos gane, que tú nos ganes dentro, Señor. Eres tú creciendo en nuestro interior como la palabra viva. La palabra viva. Padre, oramos para verlo. Que tú eres la único que nos sostiene. Nuestra verdadera provisión. Podemos estar en pie solo cuando tú eres nuestra realidad, Señor. El mundo nos tumbará cuando edificamos sobre la arena, porque la única roca eres tú. La única roca eres tú. Oh Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos diste el Espíritu vivificante y hoy recibimos la vida a través de ese Espíritu. Hermano, abre tu ser esta mañana y empieza a recibir vida de Dios. Dile al Señor, dile, Señor, recibo vida. Recibo del Espíritu vivificante. Vamos, hermano querido, recibe de Él. Recibe de Él en tu espíritu. Toma de Él como tu fuente. Tú eres nuestra fuente, Señor. Tomamos vida de ti. Crecemos de ti. Crecemos por cuando tú creces, Señor. Llénanos. Llena nuestro interior, Señor. Llénanos. Llénanos de ti. Llénanos de ti, que podamos comer de tus riquezas para hacer tu plenitud. Estar tan llenos de ti, de tu riqueza, conocerte, disfrutarte, que podemos manifestarte a ti, Señor. Oh, por un momento más, anhela ser lleno, dile a Él, me lleno de ti, me lleno de ti, me lleno de ti. No requiere grandes cosas, solo requiere fe, hermano querido. Solo necesita que tú creas. Cree que Él es tu provisión y Él te proveerá. Señor, danos aún más fe para entender que tú eres nuestra provisión. Tú eres nuestra provisión. Tú eres. Reconócelo a Él. Reconócelo a Él como tu provisión. Como tu provisión. Oh Espíritu Santo. Espíritu Santo. Llena nuestras vasijas, llena, llena, llena.